Bueno, vamos a empezar con el estudio de hoy. Vamos a comenzar con una oración. Hoy le voy a pedir a papá si puede orar. Padre Celestial, muchas gracias porque nos permites estar en tu casa. Gracias Dios por la salud, el día hermoso. Bendice a Rodrigo, úsalo, tu voluntad. Bendícenos a nosotros también para absorber, aprender, internalizar conocimientos tuyos. En tu mano, ¿verdad? Bendícenos. Jesús. Amén. Gracias. Bueno, hoy, si vieron en el boletín, vamos a ver un poco la doctrina que se llama la perspicuidad de las escrituras. ¿Qué palabra? De por sí pareciera que el título del estudio se contradice a sí mismo, porque la palabra significa que es la claridad de la Biblia, ¿sí? Y como que el título que le pusieron los teólogos se contradice un poco en sí mismo, pero bueno, solemos usar muy poco esa palabra como perspicuidad. Pero bueno, básicamente significa que decimos que algo perspicuo cuando es algo claro, es algo evidente, fácil de ver o de entender, ¿sí? Hoy vamos a ver un poco respecto a la Biblia, cómo se relaciona esto. En la Confesión de Londres, no sé si está la imagen, si no, ahí le puse si quieren verlo. Es el capítulo 1, título 7, es cortito, habla sobre eso. Bueno, les leo. Dice que no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos, ¿sí? Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para la salvación se proponen y exponen claramente en uno o en otro lugar de las Escrituras. Sí, hasta acá lo que dice es que la Biblia es clara, pero no todas las cosas de la Biblia son claras. Hay cosas que son confusas, a veces hay versículos que no se entienden bien, pero lo que dice es lo que se refiere a la salvación, eso sí es totalmente claro, de tal manera que no solamente los eruditos, sino los que no lo son, cualquier persona, puede adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas leyéndola, ¿no? O sea, dicho de otra manera, respecto a la salvación no hay nada confuso ni difícil en la Biblia, ¿sí? Respecto a cómo conocer a Cristo es totalmente claro. Vamos a ver un poco distintas cosas de lo que quiere decir acá. No es un libro, era la Confesión Bautista. Era un, sí, también tiene capítulos, títulos y capítulos, pero no. Ya vamos a leer ahí un poco la Biblia, porque tiene citas. Bueno, como dijimos, la perspicuidad significa que la Biblia es un libro llano, un libro sencillo en su mensaje principal y por lo tanto puede ser leída y entendida por todos nosotros, ¿no? Es algo claro, es algo transparente, es fácil de entender. Un teólogo, Wayne Grudem, dice: podemos afirmar que la Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas necesarias para nuestra salvación y nuestra vida cristiana están claramente declaradas en la Biblia. Sus enseñanzas pueden ser comprendidas por todos aquellos que la lean buscando la ayuda de Dios y estén dispuestos a seguirla. Y él hace una aclaración: aunque la Biblia sea lo suficientemente clara como para que un niño las entienda, entre los cristianos siempre hay posibilidad de que hayan personas que no entiendan correctamente algún punto, ¿sí? Todos somos susceptibles a no comprender bien alguna doctrina, algún versículo, eso es lo que él dice. Hay un pasaje, vamos a leerlo, en Deuteronomio. Se me perdió dónde estaba allí. Busquen Deuteronomio, ya les digo cuál era la cita exacta. Acá está. Deuteronomio capítulo 6. El que lo encuentra puede leer
del versículo 4 al versículo 7. Sería Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sí está incluido? Sí. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Esa porción, la primera parte conocida como el Shema, el Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Jesús, cuando le preguntan en el tema de la ley, cómo se resume, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Es como un resumen condensado de todo lo que Dios pide, ¿no? Y lo que nos dice ahí en Deuteronomio, al versículo 7, es, estas cosas, ¿sí?, la ley de Dios, debemos repetirlas a nuestros hijos, ¿sí?, dando a entender de que los niños pueden comprender la palabra de Dios desde una temprana edad, desde que ellos ya empiezan a tener una conciencia, ¿no?, a entender las cosas, y hasta a veces, no sé, no tengo hijos todavía, pero creo que los bebés entienden muchas cosas. La Biblia debe ser sembrada en los corazones de las personas, ¿no? Y nos da a entender que la Biblia es suficientemente clara, ¿no? Eso iba, hasta para que un niño la entienda y la pueda seguir y obedecer. Vemos también, tal vez conocen a personas que, o a niños que cuentan su testimonio que conocieron al Señor de chiquitos. No sé, tenía 6, 7, 8 años, ya lo entendieron y aceptaron a Cristo, se arrepintieron, creyeron en Él y caminan con Dios desde esa edad. Y vemos cómo ahí la Biblia es suficientemente clara respecto a la salvación y para la obediencia para todos nosotros, desde un niño hasta una persona anciana. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, el segundo punto que tengo acá es un tema... Vamos para que pase el camión. Ahí está. Un tema que a lo largo de la historia tal vez hubo algunos debates, ¿sí? Hoy no se percibe tanto porque ya se dividió la iglesia en ese sentido. Era más en el tiempo de la Reforma con Lutero y todo eso. Era la gran cuestión de quién es la autoridad para interpretar la Biblia. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Sí? ¿Quién es la persona o la organización que dice esto significa A? Hagan caso, ¿no? Bueno, en la época de Lutero y antes, Roma, la iglesia católica, decía que solamente la iglesia era la única con autoridad para interpretar correctamente la Biblia. Obviamente ellos lo hacían para mantener esclavas a las personas, porque tenían muchas doctrinas y enseñanzas que no eran de la Biblia, para recaudar fondos y tener sus construcciones, las basílicas. Entonces ellos no permitían tampoco las traducciones, ¿no? Porque si traducimos, ellos decían, ¿no?, ellos tenían la Biblia en latín, que hasta hoy creo que hay algunas congregaciones católicas que la leen, y la gente no entiende nada, ¿sí? ¿Y de qué sirve si lo lees en latín y nadie entiende? Bueno, ellos decían, solo nosotros, la iglesia, tiene la autoridad de leer y de interpretar correctamente, porque si traducimos la Biblia, ¿no?, ellos decían, va a pasar que la gente va a leerla y obviamente no van a seguir yendo a esa iglesia porque se van a dar cuenta de muchas cosas, pero ellos no decían eso, ellos decían, pero van a empezar a interpretar mal, van a leer el versículo ese que dice, que Jesús dice, si algo es ocasión de caer, córtatelo, y vamos a tener un montón de gente manca y sin extremidades dando vuelta por ahí. No podemos traducir la Biblia, decían ellos. Entonces, de esa manera, los que querían hacer traducciones eran perseguidos. Tenemos, no sé, Wycliffe, Lutero, un montón de personas que hicieron el esfuerzo por traducir al alemán, al inglés, la escritura. Y bueno, a la final, como dice la palabra del Señor, es la que permanece y tenemos nuestras traducciones hasta el español hoy día. Y bueno,
La Iglesia Católica tenía esa particularidad de que decían que la Biblia debe interpretarse a la luz de la tradición, ¿sí? Lo que la tradición católica dice, eso es lo que significa la Biblia, ¿no? Según ellos, la tradición y la Biblia son escritos a la par. La tradición son escritos que distintos papas y personas influyentes fueron dejando a lo largo de la historia. Entonces, si uno dice hay que dar limosna, ¿cómo es este? Había un dicho, cuando una moneda hace ruido en la caja, un alma se libera en el purgatorio, algo así. Si eso dice la tradición, entonces es lo que la Biblia significa, ¿no? Así ellos lo hacían. Pero eso no está bien, no está bien. Porque ¿quién es la autoridad que nos dice qué es lo que significa cada cosa en la Biblia? ¿Es la iglesia? ¿Soy yo que estoy acá parado? ¿La Biblia significa esto y punto? No, vamos a leer 4 versículos. Salmos 119, 18. A ver, yo voy a ir tirando para que algunos lo busquen. Esther, ¿querés buscar ese? Salmos 119, versículo 18. Marilyn, Juan 14, 26. Hay mucha gente y se me fueron los nombres. Nimia, ahí está. Nimia, ¿querés buscar Efesios capítulo 1? Ah, está. Igual, hasta que... ¿Y Carolina? No trajo su Biblia. Se fue. Vamos a esperar que vuelva entonces. Después te pido. Efesios 1, 17, 18. Y Karen, ¿querés buscar 1 Corintios 2? Bien. Salmos 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. ¿A quién le está hablando el salmista? ¿A la iglesia? A Dios. Juan 14, 26. Pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El defensor, el consolador, el otro consolador, ¿no? Les enseñará todas las cosas. Efesios 1, 17 y 18. No sé si llegaste a encontrar. Efesios. 1, 17 y 18. Sí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Ahí Pablo ora pidiendo que Dios, a través de su Espíritu, ilumine los ojos de nuestro entendimiento, ¿no? Y 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han sido, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. Entonces vemos acá quién es el protagonista, podríamos decir, respecto a cómo funciona eso de yo entender la Biblia, ¿no? La Iglesia Católica decía, los sacerdotes, el Papa, son los que tienen la norma, la regla para interpretar correctamente la Escritura. El pueblo de Dios no. Entonces tienen que hacer todo lo que le decimos. Obviamente eso funciona muy bien cuando quiero tener doblegada a las personas, pero la Biblia nos enseña lo contrario, nos enseña que no es una persona física, no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo, la persona de Dios en el Espíritu Santo. Y esos pasajes son bastante claros, creo. Corintios al final nos dice que hay cosas que Dios preparó de antemano para aquellos que le aman, para nosotros, su pueblo, que no, a nadie se le ocurrió, básicamente es lo que dice, no subió a corazón ni a mente, a nadie se le ocurrió tal cosa como
tener la salvación en Cristo Jesús, que Él venga, que Él viva una vida santa, que muera a favor nuestro, resucite. A nadie se le ocurrió eso, ¿no? Mismo dice que tal es el punto que si alguien lo hubiese sabido, a alguien se le hubiese ocurrido, Satanás, por ejemplo, no lo hubiese hecho para que muera. Eso dice un versículo antes, Satanás no hubiese hecho que Cristo muera porque él iba a salir perdiendo. Pero a nadie se le ocurrió que iba a ser así la salvación, de una manera tan, parece irónica a veces, pero tan grandiosa. Y todo eso Dios preparó para los que le aman, y eso antes, lo que dice ahí, antes de que Cristo venga, era un misterio. Pero Él ahora, dice, nos lo reveló por el Espíritu, ¿sí? Es por medio del Espíritu Santo que nuestros ojos son abiertos, que podemos ver a Cristo en las Escrituras, que podemos creer en Él y que podemos caminar con Él. Vemos entonces que la iglesia, sea la iglesia católica o cualquier iglesia, ¿no? O cualquier otro líder, si alguien intenta ponerse por sobre la Biblia, ¿no? Y decir que tiene la autoridad de interpretar, eso no está bien. No hay nadie en este mundo que sea infalible, todos fallamos, ¿no? Todos fallamos. Santiago nos dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque todos ofendemos con la lengua, ¿sí? Todos pecamos, nadie es infalible. El único infalible para interpretar la Biblia es el Espíritu Santo, que toma lo de Cristo y nos lo hace saber, ¿no? Es lo que dice Jesús. Sí tenemos que reconocer que los pastores, los maestros son un regalo de Cristo para su iglesia. Eso dice en Efesios 4, que Él subió a los cielos, ¿sí? Voy a leerlo para no hacer macana. Efesios 4, 8 y 11. Es un versículo que creo yo hay que tener en cuenta porque mucha gente, escuché por ahí, que dice, bueno, como la Biblia es suficiente, no necesito ir a la iglesia para que me enseñen, porque el Espíritu Santo es el que interpreta, entonces ¿para qué voy a la iglesia? No, eso no funciona así. Efesios 4, 8 dice, subiendo a lo alto, hablando de Cristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en el 11, ahí dice, constituyó Cristo a unos apóstoles, que estuvieron en el tiempo de Cristo, ¿no? El primer siglo, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Todos estos ministerios forman parte de un regalo de Cristo para su iglesia. ¿Con qué objetivo? Con el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, a los hijos de Dios, para la obra del ministerio. ¿Qué significa? Bueno, para vivir una vida como la que Cristo quiere que vivamos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y continúa hasta que todos lleguemos a la unidad, etc. Básicamente los maestros, los pastores, la iglesia, ¿sí? La iglesia, una iglesia sana, cumple la función santificadora, ¿sí? Cuando venimos todos los domingos, en los miércoles, células, etc., nos enseñamos unos a otros, ¿no? Sea con palabras, sea con canciones, ¿sí? Con la escucha, con el estar ahí. Nos enseñamos el uno al otro y vamos creciendo a la imagen de Cristo, ¿no? Ahora, eso funciona, vamos a decirlo así, siempre y cuando nuestra enseñanza, nuestras palabras que le damos a un hermano vayan de acuerdo con la Biblia. Porque si algo que yo digo no está de acuerdo con la Biblia, yo no puedo pretender que Dios lo use, porque Dios solamente usa su palabra. ¿Puedo parafrasear la Biblia? Sí, no hay ningún problema en si hay alguna persona que tal vez no te entiende muy bien el español de la Reina Valera. El mensaje se da, ¿sí? Tiene que darse lo más correctamente posible, ¿sí? Sin meter ideas contrarias, pero siempre tiene que estar de acuerdo con la Biblia. Si no, no puedo pretender que Dios lo use. Y bueno, otro punto también que no tenemos que pelear, intentando imponer, porque en esto estamos de acuerdo, no somos infalibles. Yo tengo una forma de ver tal doctrina,
tal vez Esther tiene otra forma de verlo. Por ejemplo, en Apocalipsis, ¿sí? Que vimos estudiado hace un tiempo, que hay 4 formas de ver Apocalipsis generales, y después un montón de otras. Y hay peleas a veces entre los cristianos que se la pasan, o miran Facebook, o escuchás, que son interminables. Y Dios no nos llamó a la división, ¿sí? Está bien que yo lo lea de una manera y la otra persona de otra. Tenemos que intentar con humildad siempre llegar a un consenso en lo posible, ¿sí? En lo posible. Pero hay cosas que hasta el día de hoy históricamente se siguen debatiendo y discutiendo, y tenemos que hacerlo siempre con humildad y amor para que las personas de afuera también no encuentren tropiezo en nosotros, ¿no? No tenemos que ser tropiezo para los incrédulos, tampoco para los creyentes. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. ¿Soy claro? Sí. Vamos a leer un pasaje de una historia muy interesante que tiene Jesús después de haber resucitado. Lucas 24. Si quieren buscar todos. Lucas 24. Acá vamos a ver algunas cositas. Creo que la mayoría conoce este pasaje. Lucas capítulo 24. Está el camino a Maús, ¿sí? ¿Se acuerdan? El versículo 12 que dice aquí, 2 de ellos, discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, y Jesús se le acerca, ¿sí? Y el versículo 17 dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? ¿No? ¿Qué están hablando y por qué tienen esa cara? Bueno, ellos le proceden a explicar de un forastero. Sabemos que la historia cuenta que no se dieron cuenta que era Jesús, ¿no? Pero en el versículo 25, Jesús, sin decir que Él es Jesús, le dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria de esa manera? ¿No? El 25 entonces Él les reprende. Hasta ahora estamos viendo la enseñanza de la claridad de las Escrituras, ¿sí? Ahora Jesús lo que les dice es, oh insensato, está bien, tranqui, la Biblia estaba difícil para entender, les explico, no, Él les reprende a ellos, la Biblia nunca tiene la culpa, ¿no? Dios siempre fue claro con lo que Él quiso decir. ¿Qué es lo que les estuvo reprochando? ¿Sí? Porque Él le dice 2 cosas, insensatos y tardos de corazón, ¿no? Insensato, bueno, es alguien que no tiene sensatez, ¿sí? Alguien que no piensa cuando hace algo, ¿no? Alguien que se manda. Es alguien guiado por las emociones, podríamos decir. Alguien que no piensa, ¿sí? Él les está reprochando. Dejaron que sus emociones, ¿sí?, se metan en el frente y no les permita ver lo que estaba escrito, ¿sí? Estaba escrito que el Cristo tenía que padecer estas cosas. Y por causa de la tristeza, por causa de esas emociones, no lo pueden ver, no pueden creer. Y son insensatos, ¿no? Podemos ver eso también hoy día. Muchas personas cuando leen algo en la Biblia o les comparten alguna realidad sobre Dios, sobre cómo es Él, ¿sí?, saltan con, no, yo no puedo creer en ese Dios. No, para mí Dios no es así. ¿Por qué? Porque choca con sus emociones, con su realidad. Y me niego a creer en un Dios que sea así, ¿no? Hay entre los círculos más liberales, cuando hablan sobre que Jesús vino a morir por nuestros pecados, ¿sí?, esa doctrina, esa realidad, esa verdad tan grandiosa para nosotros, ellos lo ven como que no puede ser. No puede ser que Dios mande a su Hijo, su único Hijo, a morir por nosotros. Eso es, ellos lo tildan, es un abusador infantil cósmico. No puedo creer, yo como papá no haría eso, dicen. Entonces ponen sus emociones frente a la realidad de lo que está escrito. Y se ponen a ellos como regla de interpretación. No, si yo no lo haría, Dios tampoco. Yo no me niego a creer en un Dios así, ¿sí? Entonces vemos que esa gente que piensa así es, Jesús nos dice, es ser insensato, es
no pensar. Y allí tardo de corazón, ¿sí? Podría también traducirse como alguien ignorante, ¿sí? Alguien que le faltó un poco de estudio o de lectura, porque acá le reprocha dos cosas, ¿sí? Primero, les reprocha que lo que estaba escrito no lo ven, porque se dejan guiar por las emociones, y segundo, porque muchas cosas tal vez no la leyeron, ¿sí? No era necesario, y ahí él comienza, dice el 27, comienza desde Moisés y sigue explicándole todo. ¿Por qué? Porque no lo veían, ¿sí? No lo lograban ver, porque tenían las emociones enfrente y capaz habían cosas que no conectaron bien. La Biblia es suficiente, es clara. Nuestro trabajo como cristianos es estudiar y profundizar para comprenderla en totalidad, ¿sí? En lo posible. Un trabajo que no lograremos en esta vida, ¿no? Pero cuando tomamos un texto, un versículo, ¿sí? Hay versículos que son fáciles de entender. De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué tiene de difícil de entender eso? Casi a lo largo de la historia podríamos decir es uno de los versículos más compartidos y mejor entendidos, también muchas veces mal entendidos, pero fácil de entender, ¿sí? En todas las campañas evangelísticas, sea para gente grande o para niños, ese versículo está, ¿sí? Es fácil de entender. Pero hay otros versículos que son más complejos. Y nuestro trabajo es profundizar, ¿sí? Estudiar, leer, releer, pensar. Tenemos que hacer esfuerzos intelectuales para comprender, intelectuales y espirituales, para comprender algunas partes y algunas doctrinas de la Biblia. Tenemos una... ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Cuando algo es algo que sí o sí va a pasar, algo seguro, una seguridad, podría decirse, de que vamos a poder comprenderlo, ¿sí? Va a requerir esfuerzo, pero vamos a poder comprenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón regenerado, nacido de nuevo, en el cual habita el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan los pasajes que leímos? Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Y como Él vive en nosotros, como dice Juan también, tienen la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo, van a poder caminar bien, ¿sí? Van a poder entender. ¿Va a requerir esfuerzo? Seguro, pero se va a poder entender porque tenemos la capacidad, gracias al Espíritu Santo espiritual, de oír y entender la voz de Dios. Vamos a leer dos pasajes, 2 de Pedro 1:5 y Romanos 9:16. Segunda de Pedro 1:5, si alguien tiene puede leer. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Sí, ahí continúa después la lista, pero él lo pone con toda diligencia, ¿sí? Con todo esfuerzo, ¿sí? Diligencia es algo, bueno, capaz vieron esas películas, nos dicen la diligencia está llegando, ¿no? La diligencia es esa carreta que llevaba mensajes o personas, como un colectivo de otra época, que iba rápido, ¿sí? Era algo, por eso se llamaba diligencia, ¿no? Era algo que iba rápido, que iba con esfuerzo, que hacía todo lo posible para llegar, ¿sí? Se esforzaba. Entonces nos dice con diligencia, ¿sí? Con esfuerzo, crezcan. Y Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bien, este pasaje lo añadí. En el contexto está hablando de la elección de Israel, ¿sí? De que Jacob y Esaú, da el ejemplo, no dependía de si uno era mejor que el otro para ser salvo. No dependía de, y termina diciendo, no depende si uno corre más que el otro, ¿no? Depende de quien Dios quiera tener misericordia. Bueno, quería tomar ese principio para hacer un punto acá, una aclaración sobre el tema de la soberanía de Dios, ¿no? La Biblia nos insiste en que nos esforcemos, ¿sí? En crecer, ¿sí? Cuidad, guardad vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Nos esforcemos lo más posible. Pero también nos dice que no depende, a última instancia, de quien más se esfuerce, ¿no? Sino de quien Dios quiere tener misericordia. Eso nos pone de nuevo en nuestro lugar para decir, yo no me puedo enorgullecer
de saber más que otro porque hice más. ¿Sí? Sí, la Biblia de alguna manera nos consuela y nos dice, si te esforzás más, vas a lograr más. Es una ley de la naturaleza, si se quiere, y la Biblia nos insiste en esforzarnos. ¿Sí? Pero también nos dice, Dios es el que nos va a ir revelando las cosas a medida que Él quiera. ¿Sí? Puede que, y eso mismo creo que lo experimentamos todos, determinado versículo, determinada enseñanza o cuestión de la vida, una persona conoció al Señor y al mes ya la entendió. ¿Sí? Y vos tenés 15 años y ahí recién la entendiste. Y vos decís, pero ¿y no era el que más se esfuerza y más tiempo? No, depende de Dios. A quién quiera enseñar, en qué momento, pero todos tenemos que esforzarnos. ¿Sí? No sé si me expliqué en esta parte. Es ese misterio de yo soy responsable, pero Dios es soberano. Sí, las dos cosas. Tenemos que esforzarnos, pero descansando en Él. ¿Sí? No descansando en nuestros esfuerzos, sino en el Espíritu que nos revele. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Eso también siempre es tener esas dos cosas de la mano, ¿no? Porque hay gente que se sienta del lado de, no, Dios me va a revelar cuando Él quiera, y no hace nada. No, así tampoco funciona. Es hacer mi parte y Dios hace la suya, ¿no? Diciéndolo de una manera. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para mantener la Biblia clara, primero es no dejarnos guiar por las emociones. ¿Sí? Cuando leemos un pasaje y algo no nos cierra y decimos, no, esto no puede ser, es pensar en frío, como se dice, ¿no? Y leerlo, pensar, meditar, y que las emociones no nos dejen, no nos guíen, ¿no? Lo otro era seguir leyendo y estudiando, ¿no? Para no ser insensato ni tardo de corazón, y no echarle la culpa a la Biblia. No entiendo el versículo, no, es muy difícil. No, va a requerir tiempo. Me acuerdo de una vuelta que estaba leyendo Romanos 4, había un versículo que yo no entendía, ¿sí? Y no entendía por una palabra que estaba ahí, ¿sí? Que era que Cristo resucitó para nuestra justificación. Dice, Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Estuve como 3 semanas dando vuelta con ese porque no me cerraba en el español que eso esté ahí. Era raro. Hasta que pensando, buscando otras traducciones, todas esas 3 semanas dando vuelta, llegué a un punto de, ya fue, es así, no lo entiendo y punto. ¿Sí? Iba viniendo para la iglesia, creo que era un sábado, venía en bicicleta, cuando todavía tenía bicicleta, doblé la Santiago del Estero y de la nada vino, significa esto. Quedé loco, no puede ser, significa eso, era tan sencillo, tan fácil, era que Él resucitó para nuestra justificación. Y no lo entendía hasta ahí, 3 semanas dando vueltas. Hasta el punto de la frustración, como que también Dios quería mostrarme, no depende de que vos te esfuerces demasiado, sino yo cuando quiero, andando en bici en la Santiago del Estero. ¿No? Así es. Creo que todos pasamos por eso en algún momento, de no entender hasta que Dios nos trae qué es lo que significaba. Otra cosa, tenemos que rechazar la tentación de querer obtener o tener, ¿no? Otra palabra de Dios, como se dice por ahí, que no sea las Escrituras, ¿no? Muchas veces tenemos esas nuevas revelaciones dando vuelta por ahí, y lo interesante, podría decirse, de esas nuevas revelaciones es que en vez de aclarar la Biblia la oscurecen, ¿sí? Como que toman un versículo, por ejemplo, leemos la historia de José, ¿no? Hubo 7 años de abundancia. Te leo solo esa parte, ¿no? Obviamente. Va a haber 7 años de abundancia en tu vida. El 7 significa la perfección. Va a ser una abundancia perfecta. Perfecto. Después te va re mal. Casaste justo una mala economía. ¿Y será que ese versículo estaba enseñando eso? Ahí está la pregunta, ¿no? Porque me dijeron eso y no funcionó. Entonces, cuando vas al pasaje te das cuenta, no, hubieron 7 de escasez, ahora 7 de abundancia, y ves cómo Dios usó a un israelita, creo que no era todavía, pero bueno, a José, para cuidar a todo un pueblo, el Egipto, y a todo el resto de los pueblos alrededor, y así, con su soberanía, Dios puso a José ahí y logró que su familia no muera en el desierto de hambre, porque a través de esa familia Dios había prometido que iba a venir el Mesías, ¿sí? Desde el inicio Él
fue prometiendo, y estaba Judá, que era hermano de José, ¿se acuerdan? De Judá se levantará el que habrá de regir a Israel. Dios cuidó en su soberanía a José. O sea, no se trataba de que yo tenga abundancia ahora 7 años, sino que se trataba de cómo Dios preservó a su pueblo, ¿no? Entonces vemos cómo las revelaciones que se van, ¿no? Las otras revelaciones tienden a oscurecer la Biblia en vez de clarificarla. El tema de ponerse de acuerdo, ese es un tema muy, muy complicado muchas veces. Tenemos que intentar ponernos de acuerdo lo más posible, tenemos que intentar eso, ¿no? En cuanto a las doctrinas de la Biblia. Vamos a leer un pasaje de Efesios 4:3. Hay muchas doctrinas en la Biblia, y si queremos pelear, tenemos para pelear mismo. Pero Dios no nos llama a eso. Efesios 4:3. Vamos a leer desde el 2 y el 3. Quien tenga puede leer. ¿Sí? ¿Sí? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y el 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Y ahí solícitos, siempre estar prestos, siempre estar buscando eso, ¿sí? Que lo primero que vaya yo a buscar cuando quiero ir a debatir, pongámoslo con alguien, sea guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? Hay doctrinas, ¿sí? La Biblia esto no lo dice así, pero los teólogos lo clasificaron así. Hay doctrinas que son de primer orden, ¿sí? Por ejemplo, la Trinidad, la deidad de Cristo, que Jesús es hombre, también es Dios, ¿sí? La salvación por medio de la fe. Doctrinas que están ahí, que no se negocian, que si yo desecho una de esas ya no me puedo llamar cristiano, ¿sí? Son doctrinas que ellos dicen de primer orden. Son las que compartimos entre todos los que conocemos a Cristo. Después tenés de segundo orden, ¿sí? Donde, no sé, por ejemplo, temas como el gobierno de la iglesia, ¿sí? Hay que tener un pastor, muchos pastores, hay que tener asambleas, no hay que tener, y todas esas discusiones, eso es de segundo orden. Eso divide, no entre, como las de primer orden, dividen entre cristianos y no cristianos, ¿sí? Si alguien no cree en Cristo, no es cristiano. La de segundo orden dividen entre denominaciones, ¿sí? Nosotros bautistas, los otros presbiterianos, los otros pentecostales y así. Pero podemos sentarnos a comer con un pentecostal, un presbiteriano, sin problema porque compartimos la misma fe. En otras cosas no estamos de acuerdo, pero en Cristo sí, ¿sí? Vamos bien hasta acá. Y después de tercer orden, que suelen dividir, podríamos decir, pero no es dividir, entre personas de la misma congregación, ¿sí? Por ejemplo, el Apocalipsis. Por ejemplo, la Santa Cena se toma todos los domingos, un domingo, y así. Esas cosas que podemos discutir cuanto querramos, pero no tienen que ser causa de una división insana, ¿sí? Está bien, podés debatir con tu hermano, sentarte, visitarse, cuantas veces quieras, intentar llegar a un acuerdo con la Escritura, confiando siempre en que está equivocado, puedo ser yo y que Dios me cambie si así es, pero pasa que a veces Dios no nos quiere revelar eso, sino que nos quiere enseñar la paciencia. Y es poder llegar a un acuerdo en decir, bueno, vos ves que es A, yo veo que es B, en humildad voy a intentar de acá en adelante no humillarte enfrente de todos, no estar acá, si yo tengo este... Porque hay gente que piensa, y no hacer eso tampoco cuando estás con la persona, a sacar de nuevo el tema porque sabes que es para pelear, es tener ese vínculo de la paz, ¿sí? Confiando en que ya lo charlamos con la Biblia, Dios va a hacer su trabajo, sea en mí, sea en el otro, pero Dios va a hacer su trabajo, ¿sí? No tenemos que buscar pelear con el otro. Vemos un principio para estas charlas, discusiones en Hechos 15. ¿Se acuerdan ahí? Hubo el problema de los judíos con los gentiles, el famoso concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia.
Hechos 15, hay un versículo ahí que quería rescatar. Estaban los judíos que tenían la ley de Moisés, la circuncisión, el tema de la comida, y vienen los gentiles que no tienen nada de eso y dicen, pero ahora ¿cómo? ¿Los incluimos o no? ¿Sí? A la iglesia. ¿Cómo puede ser? Y Pedro, creo que Pablo también subió con otros hermanos, los apóstoles y pastores de ese entonces y otros hermanos se reúnen a charlar, a debatir qué hacemos con esto, ¿no? Eso es un concilio, charlar qué hacer, ¿no? Y el versículo 15, ¿sí? Simón, Pedro, contó y dice, las cosas que sucedieron con los gentiles concuerdan con las palabras de los profetas. Y ahí cita, como está escrito. Abre cita y va hablando, ¿no? Ese debe ser nuestra guía para cualquier discusión, ¿no? Como está escrito, ¿no? No podemos determinar que nuestra forma de ver a Dios se base en lo que yo pienso o diferentes doctrinas, no. Es como está escrito, es siempre ir y ver el pasaje. Y ver, si estoy charlando con alguien, leer entre los dos el pasaje con humildad y decir, mira, puede que sí, pero puede significar también esta otra cosa. Y ahí ir charlando hasta llegar a un acuerdo, ¿no? Otro punto para mantener la Biblia clara. Primera de Corintios, 2 versículos de Primera de Corintios. Uno está en el capítulo 1, Primera de Corintios 1, 26. Y el otro, Primera de Corintios 2. El que tenga Primera de Corintios 1, 26 puede leer ya. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y el 1 Corintios 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Muchas veces hay esa tendencia de queriendo demostrar al otro que sé, elevar la Biblia o elevar las cosas de Dios a un nivel que el otro no entiende, ¿no? Pablo acá en esa parte nos dice, no fui a ustedes, ¿sí?, con palabras complicadas ni con rebuscadas, sino que fui sencillo, a predicar a Cristo, ¿sí? No a demostrar mi sabiduría ni mi elocuencia, sino a Cristo. Y en el versículo anterior, algo que me gusta de alguna manera, es cómo, por ahí uno que está enseñando tiende a estar la tentación del orgullo, ¿no? De, yo sé, voy a... y leo ese versículo, mirad hermanos, vuestra vocación, ¿no?, vuestro llamado. De alguna manera dice, mírense entre ustedes, mirate a vos. No hay muchos que sean sabios según la carne, ni poderosos, ni nobles. Te pega un golpe, o sea, entre ustedes mírense. ¿Cuántos de ustedes tienen un ultra doctorado de, no sé, PhD, como se diga? La mayoría de nosotros somos gente ahí, como se dice. ¿Cuántos de ustedes, él dice ahí, son poderosos económicamente? No muchos. Hay sí algunos que Dios salva que son de esa categoría, pero no todos. Y ahí es donde Dios se glorifica también, porque pone muchas veces a pastores, a maestros que Él le da ese don, porque como va de nuevo, no depende del que quiere o el que corre, no depende del que tenga maestría en que Dios le va a dar para ser maestro o pastor, no depende del que sea más poderoso, sino del que Dios quiera dar. Si Dios le quiso dar el don de maestro, el don
de misericordia a alguno, le puede dar el don de misericordia a alguien que tiene millones para mostrar misericordia, pero le puede dar a alguien como la viuda pobre. Tiene poco y nada, pero tiene el don y lo puede hacer, ¿no? Entonces no depende del que quiere ni del que corre, y entre nosotros no hay muchos que son sabios según el mundo. La mayoría de nosotros no somos de esa categoría. Y ahí es donde Dios se glorifica, ¿no? Usando a vasos de barro. Ya me queda poco tiempo y mucho estudio. A ver, vamos a ir concluyendo. La Biblia habla en Salmo 119, 105, creo que de memoria muchos saben ese. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, si la Biblia no fuese clara, no podría decir que es una lámpara. La lámpara ilumina, la Biblia es clara. También dice en el 130 de ese mismo capítulo, la exposición, ¿sí?, de tu palabra alumbra, hace sabio al sencillo, ¿sí? Nos pone a todos ahí. Nosotros somos sencillos, necesitamos ser sabios, y es la palabra la que nos alumbra. Obviamente el Espíritu Santo a través de la palabra. Pero hay pasajes difíciles, ¿no? Segunda de Pedro 3:16. Vamos a leer ese. El que encuentra puede leerlo. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bien, acá Pedro hablando de las epístolas de Pablo, ¿sí? Hay algunas cosas que son difíciles de entender, dice Pedro, ¿no? Que cuestan digerir, cuestan comprenderse. Son palabra de Dios, ¿sí? Él dice ahí que es palabra de Dios, pero son difíciles. Y él dice, y hay muchos ahí indoctos, ¿sí?, que no estudian, hablando más sobre personas no creyentes, ¿sí? Gente que usa la Biblia para provecho propio, que tuercen esos pasajes, le dan otro significado, el cual no es, porque es difícil de entender, entonces ellos le dan un significado para así seguir en sus propios caminos, ¿no? Un pasaje que creo que hasta el día de hoy muchas personas lo usan para eso es el que leímos. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Entonces dicen, si Dios es soberano, entonces ¿para qué yo voy a predicar el evangelio? Si igual va a salvar al que Él quiere. ¿Para qué voy a la iglesia? Si igual voy a ir al cielo. Entonces los indoctos tuercen esos pasajes, porque ignoran los otros que dicen no dejes de congregarte, ¿sí? El otro que dice id y predicar el evangelio, y así, ¿sí? Entonces la Biblia, cuando la interpretamos, hay que agarrarla entera, ¿no? No solo una parte. Y entonces vemos que hay pasajes difíciles, ¿no? Que hasta para Pedro, que era un apóstol, era difícil de entender. Una cuestión sobre la interpretación de la Escritura también, ¿no? Es que escuchaba en un podcast esta semana que la interpretación de la Biblia no tiene que ver tanto con una tarea intelectual, ¿sí?, aunque sí requiere de pensar, sino además una tarea espiritual y moral, ¿sí? 1 Corintios, Pablo nos dice que las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente, ¿sí? Él mismo dice, yo no fui con palabras, sino con demostración de poder del Espíritu. Entonces, el principio es, yo puedo ir a leer la Biblia y la voy a entender intelectualmente, ¿sí?, porque tiene palabras, sí, voy a decir, sí, significa esto. Pero si no voy con ganas de escuchar a Dios, con ganas de obedecerle, no voy a sacar ningún provecho, ¿sí?, porque no voy a poder interpretarla correctamente. Si estoy en pecado, ¿sí?, y no me arrepiento, la Biblia no, de alguna manera no sirve, podríamos decir, para mí, porque no voy a leerla con
intención de cambiar, ¿sí? Dios puede usarla, sí, pero el principio es que espiritualmente se han de discernir y siempre me tengo que acercar con humildad, ¿no? Que las personas no entiendan la Biblia no significa que la Biblia es confusa, sino que está en nosotros. Vamos a recalcar eso. Nosotros somos los insensatos y tardos de corazón. Y a ver, vamos a ir cerrando con esto. La Biblia es un libro simple, ¿sí? A la vez es un libro sumamente complejo, ¿sí? Es como dice, es leche y es carne. Es entendible para todas las personas y todos tenemos el derecho y el deber de leerla a la Escritura e interpretarla por nosotros mismos. Para que esa fe, ¿sí? Cuando yo leo la Biblia y entiendo y conozco a Cristo más y más, esa fe crezca y descanse en la Escritura y no en un maestro, no en la iglesia. No es que yo voy a la iglesia y que ahí me digan y eso es lo único que tengo. No, es la Escritura. Por eso cuando alguien se para a enseñar y a predicar o algo, es la Escritura. Vamos a leer, que sea la Biblia la que fundamenta nuestra fe y no lo que yo digo. Y bueno, leímos hoy el pasaje, ¿no? Deuteronomio 6, 4 al 7, que decía: Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. El resumen de la ley: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu fuerza, tu alma, ¿sí? Eres completamente de Dios. Y después dice: esto tómalo y enséñalo a los niños, a tus hijos, escríbelo, medita en ello cuando trabajes, cuando te bañes, en cada momento. Lo que nos dice es, de alguna manera, vive delante de Dios. Y la Biblia es tan clara que la podés repetir a los niños y la pueden entender. Ahora, tenemos que nosotros, cuando la explicamos, sea un niño, sea otra persona adulta, ponernos a ese nivel, ¿sí? Y hacer que la Biblia sea clara, porque también caemos en eso muchas veces, de explicar a alguien con palabras, como se dice, palabras cristianas, que no está mal, ¿sí? No está mal, pero te vas a una persona que está mal y que no conoce nada, y decir, esas son tus concupiscencias que te están llevando en ese mal camino, vuelve tu senda. ¿Qué? No es así, ¿sí? Cristo fue claro cuando vino a esta tierra. Él mismo dice, podría decir las cosas celestiales, pero no la entenderían. Si ni las de la tierra la entienden, cuando le hablaba a Nicodemo, menos las celestiales, ¿sí? Jesús se ponía siempre a nuestro nivel, al nivel que entendamos. Dios se puso a nuestro nivel cuando Él condescendió en Cristo, ¿sí? Cuando nos dejó su palabra escrita, porque Él podría haberlo hecho de una manera muy compleja si quería. No sé, con jeroglífico que teníamos que ir a descifrar en otro planeta y rebuscado con significado oculto, mil cosas, pero no, Él fue claro, sumamente claro en la revelación que nos dio. Nosotros también tenemos que serlo, ¿no? Así que bueno, llegamos hasta acá. Vamos a orar para terminar. Ahí ya empezamos el culto. Padre nuestro, te agradecemos, Padre, por habernos dado tu palabra, porque ella es tan clara, tan simple de comprender, Señor, en los asuntos esenciales, Señor. Gracias porque no es difícil saber de que Cristo vino a morir por nuestros pecados y que si nos arrepentimos y creemos en Él somos salvos. Gracias, Padre, porque desde un niño hasta un doctor pueden comprender tu palabra. Gracias porque nos amaste tanto de esa manera de dejarnos lo más fácil posible para conocerte. Perdónanos por muchas veces no entender, porque nuestro pecado nos ciega, Señor, y no entendemos tu palabra o vemos mal. Gracias, Padre, por esa esperanza que nos das de estar en el cielo, donde ya no habrá pecado, donde veremos las cosas tal cual son, Señor, y estaremos contigo. Ayúdanos mientras tanto a poder seguir compartiendo tu palabra de la forma más clara posible
Ayúdanos a entenderla, Señor, a poder seguir creciendo en ella. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.